Bienvenidos a Negocios con Visila Bococo. Estoy súper feliz porque hoy tenemos con nosotros a una gran persona del mundo de la comunicación, Nayeli Pimentel. Y estoy súper segura de que vamos a aprender muchísimo hoy contigo, con tus experiencias y de eso se trata, ¿no? Así que cuéntanos, ¿cómo entras en los medios de comunicación en Estados Unidos? Bueno, principalmente, Visila, muchísimas gracias inicialmente por la gran invitación a tu espacio y platicar con tu hermosa audiencia, mujeres emprendedoras y mujeres de negocios. Básicamente, bueno, a mi corta edad, esta pasión de los medios de comunicación viene en mis orígenes, remontan a México, a la Ciudad de México, a mi crecimiento en el norte de México. Ahí inicio realmente mi carrera a los cortos 14, 17 Wow. años de edad, muy pequeña, descubro este talento, siempre una niña muy introvertida, de alguna forma siempre conectada con estar monitoreando los medios de comunicación. A mí me encantaba escuchar la radio, tenía algunas personalidades que me fueron motivando, inspirando, hasta que llegué a un punto donde decía, yo quiero estar del lado de los micrófonos y estar en esa radio y trabajar en esa radio al nivel local. Entonces, mi idea de venir a como cualquier persona que tiene un plano, pero el mío era después de mi graduación, después de haberme graduado de la Universidad Aquino de la carrera de periodismo. Entonces, prácticamente fue como un paso a otro. Había reconocido este talento desde a muy corta edad y también que hubo muchas personas de mentoría alrededor mío que me ayudaron a descubrir esas que resaltaron en mí la habilidad en televisión también y que bueno, de alguna forma fui creando ese caminito que necesitas para reconocer tus habilidades, tus capacidades, estos talentos que necesitamos saber y estar consciente de que los poseemos para poder ayudar a otros también, que es parte de lo que hacemos con nuestros proyectos ahora en televisión. Pero sí, prácticamente fue en los orígenes desde muy pequeña, te puedo platicar, desde muy chiquita, siempre muy introvertida. Venimos a los Estados Unidos con el sueño de trabajar en Univisión específicamente. Esa Wow. era mi meta, mi objetivo. No me importaba la situación migratoria porque yo llegué a este país como cualquier otra persona que viene de otro país, sin una documentación legal para trabajar. Tú sabes que esto acá es muy importante, es un requerimiento, después se convierte en ley, ya no puede uno trabajar o tener colaboraciones si no realmente tienes con un permiso de trabajo, ¿verdad? Que eso es lo que es básicamente el impedimento o el obstáculo para poder desarrollar tu carrera cuando vienes eres foránea, eres de otro país y vienes con todo, con ganas de compartir también tus talentos. Entonces, era muy interesante todo este fenómeno, viví el fenómeno de la emigración, venir desde México. Soy nacida en la Ciudad de México, criada en la parte norte de Hermosillo, Sonora, acá que colinda con la frontera con Arizona. Entonces, si te das cuenta, de alguna forma no poseemos el acento ni del sur de México. Tengo orígenes españoles también, Ah. por eso conservamos el castellano como debe de ser cuando tenemos que hablarlo. También tenemos el acento español, pero no lo practicamos mucho. Y bueno, de alguna forma, esta riqueza de diversidad me hizo a mí entender que podemos compartir nuestra diversidad, aportar a nuestra sociedad y empezar desde nuestras trincheras, como es el periodismo, como es la comunicación, como es estas hermosas carreras que muchos en las industrias, bueno, compartimos similitudes unas a otras y unos a otros. Entonces, para mí era muy importante llegar a la meta, llegar a Univisión, sin contar los desafíos que me iba a encontrar. Era como una Y pasión, era un objetivo llegaste. y llegamos. ¿Y cuál crees que es la fórmula, ¿no? Tienes un sueño, tienes todo estos desafíos, ¿no? Que supone el ser pues de otro país y entrar aquí y una cadena como Univisión también consolidada, ¿no? En Estados Unidos. ¿Y qué crees cuáles son los ingredientes necesarios para lograr ese sueño americano?
Creo que son, muchos de ellos es emocionales, muchos de esos fórmulas son emocionales, es una automotivación, es una perseverancia, es resistencia también y persistencia, porque muchas veces te vas a encontrar con más nos que sí. Y eso es lo que llamamos acá en Estados Unidos, I don't take the no, I know for answer. Es cuando entra este coraje de decir, yo sí puedo y puedo demostrarlo y puedo continuar y llegar a mi meta, aunque todo el mundo se oponga o haya y exista obstáculos que de alguna forma te pueden alargar el camino o incluso interrumpir ese sueño o vaya la redundancia, de alguna forma ya no llegas por alguna razón, pero cuando comprendes el objetivo desde un inicio, como te digo, desde que yo me mudé a los Estados Unidos, te hablo de un 2004, llego acá, ya me había relacionado de 2 años atrás, antes de graduarme, de recibirme con honores, con un título titulada de periodismo y también comunicación corporativa allá en México. Vengo acá a los Estados Unidos, tenía que empezar de cero. Tenía que empezar a darme a conocer, pero ya había trabajado esos contactos 2 años antes de graduarme de la universidad. Ya había contactado directores de noticias a nivel estatal aquí en Arizona. Inclusive tuve amistades en común que ya nada más me pasaban el número, el correo electrónico y yo sin saber que teníamos que pasar por este proceso y vivirlo, el proceso migratorio, permiso de trabajo, toda esta documentación que hay que hacer, un papeleo. Yo seguía tocando puertas, no dejaba de lado la persistencia o que estos desafíos o que estos obstáculos y que la vida te va presentando para que te hace más difícil el camino, que me derrotaran o que me acabaran mi autoestima o que me acabaran mi automotivación de la que te hablo, donde pase lo que pase, la fórmula es continuar en automático, saber lo que quieres desde un principio y hacia dónde vas y qué quieres sacar de esa oportunidad. Cuando tienes esos 3 objetivos, pase lo que suceda, te pase lo que pase, se te atraviesa lo que venga, yo creo que estás muy, muy orientada a los objetivos y a estas bases de metas que te propusiste y no hay nada que te detenga. Continúas, te va a tocar más tiempo, probablemente a veces nos tocan experiencias negativas, positivas o otras mucho mejores que otras, pero de alguna forma nos ayuda a salir adelante. Es parte del crecimiento humano, desarrollo humano que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra carrera y que nos ayuda a ser mejores personas y mejores seres humanos también. ¿Y qué tipo de periodismo es tu favorito? Ay, me encanta que me hagan esa pregunta porque es un periodismo conectado con la comunidad. Visila, yo creo que es importantísimo y relevante compartir a las audiencias de hoy en día que se sienten alejadas, se sienten frustrados por esta pandemia. El 2020 nos golpeó a todos en ese sentido, emocionalmente, físicamente, económicamente. Es importante rescatar esas historias de nuestra comunidad y es parte del periodismo que yo proclamo, que yo comparto. Así como yo tuve muchos obstáculos para llegar a este punto de poder compartir, de hacer mentoría ahora en estos días y también de poder compartir este liderazgo consciente que tenemos que crear esta cultura a nivel global para crear nuevas, mejores sociedades, mejores generaciones que les permitan mejores oportunidades de desarrollo, tanto profesional, personal, en nuestra comunidad. Es muy importante enfocarnos en nuestra gente, es muy importante enfocarnos desde el punto periodístico también en sus historias que dejan el corazón, que también comparten esas experiencias de desafíos continuos, porque de ahí viene el aprendizaje en cuanto a estas historias que te pueden dejar una inspiración hispana, latina, que te motivan, incluso viendo otras historias que puede ser la tuya, puede ser la mía, puede ser también la de nuestro vecino,
y que ni siquiera nos percatamos que existen. ¿Por qué? Porque nada más nos enfocamos como periodistas a las personas que ya están populares, a las personas que ya están en un puesto importante de prestigio político, de muchas industrias, pero que las historias realmente que hacen el periodista son nuestra comunidad hispana, nuestra comunidad latina, dependiendo del contexto donde estemos trabajando. Y para mí era súper importante, imprescindible, relevante. ¿Qué más te puedo decir? Que la comunidad es el corazón de nuestras historias como periodistas. Entonces yo sí podría denominar el tipo de periodismo en el que yo me enfoco, el que yo le doy voz a los que no tienen voz, es el periodismo comunitario, el de nuestra gente, el de nuestras historias, de nuestras madres de familias que luchan día con día, que son cabeza de familia económicamente, que se ven con estos desafíos continuos todos los días, de nuestros padres que luchan también por mantener a sus familias, de los que perdimos durante el 2020, muchas de mis amistades, amigas se quedaron viudas, perdieron a sus esposos durante esta pandemia. Entonces, es muy importante voltear a ver esas historias que nos dejan mucho más enseñanza que simplemente ser una réplica de un medio de comunicación, una réplica de un sistema de departamento de comunicación, como lo tienen muchas instituciones. Ya para esto tienen esos departamentos que hacen lo suyo, hacen las relaciones públicas, pero los que no los tienen es nuestra comunidad. Entonces, por eso nos enfocamos ahora precisamente con este reciente proyecto de Foro Social, hacia nuestra comunidad, a voltear a estas bellas historias que inspiran a otros. ¿Y cómo empezó la idea de Foro Social y cuándo? Y cuéntanos un poco los desafíos que encontraste, ¿no? Porque has estado trabajando en todas las televisiones más importantes de Estados Unidos y de repente dices, bueno, quiero crear mi propia plataforma de comunicación, quiero contar mis propias historias a mi manera y desde un punto de vista que mucha gente, pues, te estás dando visibilidad a los invisibles, ¿no? Entonces, en este caso, cuéntanos cómo empieza la idea, por qué y qué desafíos encuentras. Fíjate que precisamente la reflexión que me dio a emprender, a lanzarme a esta nueva plataforma, fue una transformación, una metamorfosis que sufrimos, es un mindset que sucede, un cambio en tu mentalidad en el momento de todos estos nos coleccionados durante más de 10, 20 años de periodismo desde que era pequeña, y esta continua persistencia de seguir tocando puertas, de abrir esas ventanitas, esas oportunidades en muchos sentidos. Pero lo que marcó mucho fueron los últimos 5 años, una experiencia que tuve con cobertura de crimen en Colorado, en Univisión Colorado, y también en historias donde también me limitaban mi línea editorial. Para mí era importante contar si tenía un contenido de calidad de 1 hora de entrevista de la gente que yo entrevistaba en persona, que había llorado conmigo, que había reído, que me había confesado cosas importantes, en donde abren su corazón y te dicen de mano a mano, cara a cara, lo que está sucediendo. En televisión, tú sabes, televisión regular, un insert de 3 segundos es lo máximo que pones, 5 segundos es mucho, y si realmente hacemos darle ese espacio, es 30 minutos y es carísimo. Entonces, para mí, el periodismo en este sentido, veía imprescindible la necesidad de abrir un espacio para los que no tienen voz, para los que no han estado en televisión, para los que no han compartido su historia de éxito, de inspiración hacia otros, e incluso también por la magnitud del tiempo que en televisión real no se maneja. Con nuestros espacios a veces tenemos hasta intervenciones de 2 horas, Visila, 2 horas platicando, porque nuestra gente tiene mucho que decir, mucho que sentir, mucho que expresar, y no hay esos espacios, porque en televisión es imposible compartir y, bueno, hacer estos espacios tan extensos, pero
Cuando hay espacios así, es cuando la gente se empieza a sentir escuchada, identificada, y es este boom que hemos visto en las redes sociales también de cuando nuestra gente simplemente hace autobiografías de lo que le está sucediendo, porque necesita espacios como estos. Así nace Foro Social, hace 5 años, 6 años. Nace en el 2019, registrado como proyecto. Lo lanzamos en una televisora local aquí en Tucson, Arizona, en Azteca, Azteca Canal 14, que fue mi primera casa, una de las primeras casas que tuve yo aquí a nivel local en Tucson, en este pequeño mercado, para después irme a Phoenix, Minnesota, trabajar para Florida y también Colorado. En Univision siempre esa fue la marca que siempre me distinguía, pero también tuvimos oportunidad de trabajar en otros medios de comunicación. Sin embargo, de alguna forma, estas experiencias de aquí y allá, técnicas de trabajo, me hizo una periodista multitasking, como dicen, multi-journalist, donde editamos, producimos, escribimos las historias, hacemos la entrevista y todavía presentamos. Entonces, pues prácticamente físicamente necesitamos al camarógrafo, si fuera necesario, pero tuvimos que aprender a hacer cámara porque era imposible que de alguna forma para demostrar estos talentos me forzaron a brincar a todo este conocimiento práctico, empírico, donde tienes que hacer cámara. Ahora el periodista no solo únicamente es video journalista, sino y la primera vez que escuché ese concepto es, ya editas, ya te redactas tu nota, ya vienes y la presentas. Entonces, toda esta transformación que hemos vivido y ha hecho que de algo sean los resultados que estamos viendo en Foro Social como producción, la calidad del contenido también, propositivo, de sumar a otros y también de darle los reflectores a estas de inspiración personal. Yo creo que todos tenemos alguna experiencia en nuestra vida donde hemos estado en esos zapatos y esa es la diferencia que muchos se identifican también con mi historia. Llegar a otro país, luchar por el sueño americano en el sentido profesional. También no soy el típico estereotipo que cruza por un río sin documentación. De esa manera, sin embargo, llego con un título, pero eso no significa que tienes un lugar privilegiado que te está esperando en el otro país. Tiene que uno comenzar de cero. Entonces, son historias que de alguna forma te marcan. A mí me tocó cubrir mucha inmigración de la frontera en mis inicios para cubrir para Univisión Nacional con noticieros de Jorge Ramos, María Elena Salinas en aquel entonces cuando todavía estaba, ella en el noticiero de las 5 de la tarde. También para Primer Impacto, mandábamos historias de nuestra gente sufriendo por estos coyotes que hacen pues de la vida de la gente que quiere venir a mudarse a los Estados Unidos de una manera pues más difícil de lo que ya es, de lo que implica una inmigración hacia otro país. Y bueno, que de alguna forma ha sido toda esta conexión, es una como reflexión en conjunto, podemos decirle así, de todas estas experiencias, de saberme que aún así cuando has trabajado para cadenas importantes, hay una línea editorial, hay intereses de por medio, hay una comercialización que viene a restarle el sentido de la información, también del contenido de calidad y de estas historias de las que te hablo, de las historias que merecen ser escuchadas, compartidas y darnos más tiempo para compartir sus historias, porque cada persona tiene millones de historias que pudiéramos contar y compartir para enseñanza de otros también. Y ya que estamos en negocios, hablando de negocios, ¿cuál es el modelo de negocio de Foro Social? Es decir, ¿es como la típica televisión que se nutre de los patrocinios y de la publicidad? O en tu caso, ¿cómo generáis ingresos en Foro Social? Fíjate que hemos pasado por el proceso de
como cualquier otro emprendimiento. Yo creo que cuando te lanzas, brincas a la alberca por primera vez, es siempre esta etapa de hacer marca, branding, es de inversión. Tenemos muy poquito, te digo, cumplimos el primer aniversario apenas este año. El 2019 lo lanzamos, hicimos nuestro lanzamiento en debut en televisión en enero 2020, llega esta pandemia y a partir de esta pandemia nace la plataforma digital. Nos vimos un poco como cualquier otro emprendedor o corporación que dice qué está pasando. Ahora, si vamos entrando con esa nueva plataforma, con este nuevo programa y de pronto llega la pandemia y ya no nos podemos ver, no pudimos regresar al estudio. Entonces, nació toda esta plataforma digital a raíz de la pandemia, que le tenemos que agradecer de alguna forma todos estos efectos secundarios positivos que también nos trajo esta oportunidad de reconocer, recobrar nuestras familias también, nuestro tiempo de calidad con ellos y de alguna forma nuestros proyectos nos permitió también reestructurar, restaurar, reajustar lo que ya no está obsoleto, incorporarnos a esta nueva tecnología y adaptarnos a los cambios que esta era digital nos ha traído como medios de comunicación. Es importante mencionar el historial, esta transformación de Foro Social, porque empezamos con media hora, Visila, entramos con media hora transmitiendo en un canal local y terminamos con ahorita, no sé qué más vaya a suceder en el futuro, pero ahorita estamos 1 hora en las redes sociales y tenemos muy buena audiencia con nuestra gente de las redes sociales a nivel Latinoamérica. Tenemos colaboradores de todo Latinoamérica, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile incluso, y bueno, nuestro coconductor está en Argentina, que ahí descubrimos que la comunicación, el periodismo no tenía límites en este sentido del concepto original o tradicional de hacer televisión. Ahí es cuando esta tecnología a mí me favoreció, cuando dijimos, vamos, ya no hay distancias, ya no hay fronteras, ya no nos divide una frontera en cuanto que tenemos que grabar en estudio, que físicamente tenemos que estar ahí. Entonces, te digo, nace esta plataforma y la manera en cómo nosotros hemos transformado este proyecto, bueno, es precisamente de alguna forma con el modelo de negocios en donde, bueno, participan nuestros sponsors, nuestros patrocinadores, también muchas amistades que cuando les compartí el proyecto son dueños de negocios de hospitales, de empresa, todas las piezas estuvieron ahí para poder lanzar Foro Social cuando decidimos hacerlo. Y bueno, continuamos haciendo y promoviendo los espacios a través de estos clientes que trabajan con nosotros, porque bueno, muchos desconocen cómo hacer una transmisión en vivo. Bueno, nosotros les proporcionamos equipo. Somos una compañía multimedia, es Nayeli Multimedia LLC, pero su filial, bueno, su producto final es Foro Social. Con esto lanzamos nuestra compañía, pero damos más allá de solo hacer televisión, que eso es la televisión de Foro Social con este contenido propositivo de periodismo comunitario. Bueno, también ofrecemos otros servicios como asesoramiento de marketing, también a nuestros clientes, hacer marca, hacer branding, hacer estrategia de comunicación también. Muchos están apenas incursionando a nivel local, precisamente nuestros emprendedores o nuestros dueños de negocios aquí localmente en Tucson. Bueno, es un mercado muy pequeño, en subdesarrollo en la ciudad. Entonces, muchos no tienen ni página de internet, Visila. Entonces, que en otros estados como Colorado, como Miami, como Nueva York, también es diferente. Ya hay una transformación en camino, pero aquí necesitan mucho apoyo nuestros emprendedores y esa fue la tarea que nos dimos. Bueno, vamos a apoyarlos, a darles dirección, a darles mentoría, que eso también podemos hacerlo. Vamos a una certificación con John Maxwell también en agosto. Vamos a estar con ellos allá en Orlando, Florida. Y bueno, nos da mucho orgullo poder aportar, pasar estos y que también nos reditúe el proyecto, porque ese es el
objetivo también de alguna forma, pero sin perder este corazón original de lo que fue fundado Foro Social, Nayeli Multiria, que es el corazón de nuestra gente, de nuestro periodismo comunitario. Muy bien, y ya para concluir, ¿cuál es el futuro que tú ves de los medios de comunicación en español en Estados Unidos? Porque sabemos que, bueno, hay dos cadenas fundamentales que son Univisión y Telemundo, pero ahora además con este tipo de plataformas como la tuya, esto pues va a cambiar mucho el paradigma, ¿no? de la comunicación en español. Y me gustaría saber cuál es tu opinión, además, desde el conocimiento, desde luego, y de tu experiencia. Visila, pienso de alguna forma que esta transformación la van a adquirir los medios de comunicación regulares, la televisión tradicional. Ya están haciendo cambios, ya comenzaron a decir, oye, si los influencers ya están haciendo transmisiones en vivo, nosotros no nos podemos quedar abajo, ya no somos los únicos que las hacían, ya no somos exclusivos tampoco, y al compartir esta manera de cómo hacer esta comunicación, compartir mensajes, información, pierde fuerza en este sentido los medios de comunicación para darse este paquete, ¿no? Que le llamo yo, siempre se dan esa importancia de, ¿quieres anunciarte? Bueno, la única manera, bueno, es utilizando los medios de comunicación tradicionales, pero ahora con estas plataformas, estas facilidades, estas nuevas formas digitales de hacer mensajes, de emitir información, de compartir historias también, yo creo que ya no hay límites y al contrario, ellos quieren incursionar cómo esto trabaja, porque ellos están en el modelo tradicional, en el modelo de los 90, donde sí querían esta área digital, pero todavía están trabajando con equipos, con personas, y ahora podemos descubrir que hacer una transmisión en vivo puedes hacerlo hasta desde tu casa, puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa, estés en España, estés en China, estés en México, en Chile, en Argentina, y que de alguna forma puedes conectar hasta 15 personas si quieres. Entonces, tener mucho más contenido, mucha más expansión en cuanto a esta calidad de transmisión en vivo también, y que en tiempo real sucede y que ellos se están dando cuenta, bueno, ya no necesitamos estos satélites, que recuerdo que cuando hacía televisión tradicional para Univisión, tenía que cargar un receptor y era de que adolorido los hombros porque ahí vas con tu mochila y porque es el que te conectaba al satélite para hacer tu transmisión en vivo a donde fueras. Me mandaban a hacer mis stands up, por ejemplo, a una locación en específico y tenía que ir cargando con la cámara tripié y todavía el receptor para mandar la señal de satélite. Entonces, ahora ya no necesitamos eso. Y la calidad digital que estamos emitiendo, que estamos haciendo, oficial, transmitiendo ahora con estas plataformas, esta era digital que llegó a sorprender a muchos también. Ese es el futuro que miramos. Nuestras nuevas generaciones saben utilizarla mucho mejor que nosotros, están especializados en estas nuevas tecnologías que así como vemos cómo incrementan sus seguidores en TikTok, en todas estas redes sociales que ahora son formas de comunicación, formas de expresión, incluso se sienten mucho más cómodos expresándose hacia su audiencia local, de sus seguidores, sus grupos que los siguen, estos talentos, y ya no necesitan comprar un anuncio en televisión regular, que tú sabes, cuesta mucho. Entonces, ahora se tiene que transformar, se tiene que reajustar también. Sí. Y tiene que también sorprender de alguna forma a los medios de comunicación en encontrar maneras de cómo van a incorporar toda esta nueva tecnología que también se vea reflejada en sus plataformas, pero es una combinación entre dos mundos muy, muy especiales que están sucediendo ahorita. Bueno, pues yo creo que nos dejas con un buen sabor de boca hacia dónde va el mundo de la comunicación. Nos has hecho una exposición magistral y desde luego te deseamos lo mejor con Foro Social y muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, Nayeli.
Muchísimas gracias a ti y a tu audiencia y bueno, esperemos que de alguna forma lo que aportamos el día de hoy llegue un poquito más allá en esta concientización de liderazgo que necesitamos externar uno a uno. Tú eres una eminencia también en lo que tú haces, en lo que proclamas a nivel internacional y creo que necesitamos más mujeres que estemos dispuestos a hablar, dispuestas a compartir nuestros talentos en pro de ayuda de nuestras comunidades. Yo creo que si no hacemos este equipo para impacto social, bueno, sería imposible lograr estos cambios en el mundo, como cambio climático, restaurar nuestra naturaleza y todas estas temáticas que como periodistas también nos preocupamos en informar, pero también hay una razón humana del por qué también le damos voz a los que no tienen voz y que queremos apoyar continuamente. Muchísimas gracias por la oportunidad. Te mando un abrazo fuerte y bueno, besos a tu audiencia. Muchas gracias. Chao, chao.